con el objetivo de participar de este evento que hemos llamado el desafío de eliminar y disminuir impuestos provinciales distorsivos en Córdoba. Contamos con la participación de la senadora de Carmen Álvarez Rivero, del doctor Sebastián García Díaz y de la licenciada Nuria Submel. Queremos agradecer especialmente la presencia de todos ustedes, de cada una de las cámaras, instituciones, empresas, federaciones, a todos muchas gracias. Y veo intergeneracional además la presencia, porque es un tema que nos atañe a todos los impuestos. Seguidamente, la senadora nos dará unas palabras de bienvenida y en apertura, y no sé si quiere hablar antes y después lo presento a la licenciada y a Sebastián. Sí. A medida que hablen ellos, perfecto. Les diría que, bueno, gracias Cucú, muchas gracias a todos los que están acá presentes, especialmente gracias a los de la Cámara por brindarnos este espacio, por darnos una pequeña cobertura. Somos muchísimos cordobeses los que pensamos esto, pero son muy pocas voces las que se están oyendo. Yo les digo, en el cordobés más básico, los impuestos nos están liquidando. Los impuestos en Córdoba nos están liquidando. Ese sería el título, si yo pudiera poner un título en La Voz del Interior. Y nosotros con Sebastián hace más de 30 y pico de años que venimos propiciando el desarrollo de abajo hacia arriba, el cambio de abajo hacia arriba, porque sabemos que sobre todo en un país federal como el nuestro, necesitamos que los cambios se hagan en cada localidad, en cada provincia, y por supuesto que si desde arriba nos tiran la misma onda, los vamos a poder hacer más rápido. Y fundamentalmente ahí venimos propiciando que se baje el gasto para que se bajen los impuestos. Pero eso que parece tan claro y tan fácil, como en nuestra Argentina no tenemos ni siquiera ordenadas las competencias, no tenemos demasiado claro y simplificado la relación burocrática ciudadano-estado, entonces puede suceder que pagamos por la renta de nuestra propiedad que está en la ciudad de Córdoba, pagamos en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en la nación, las 3 veces. Eso es algo que tenemos que ordenar. Y por supuesto que cuando achicamos el Estado, ordenamos las competencias, implica un achicamiento del Estado, pero visto con los ojos desde el desarrollo de abajo hacia arriba, eso es, se achica el Estado porque se expande lo privado, se potencia, se desarrolla todo lo posible lo privado. Nosotros a nivel nacional estamos festejando como las focas lo que está haciendo Federico Sturzenegger por las desregulaciones, por justamente ese digestor que está produciendo en las leyes argentinas que realmente nos llena de orgullo. Por supuesto, si estoy al lado de la Bolsa de Cereales de Córdoba, no puedo dejar de mencionar que falta bajar hasta hacer desaparecer las retenciones. Eso no hay ninguna duda que lo tenemos bien claro en nuestra relación con el gobierno nacional. Aunque yo sea una senadora nacional, no pierdo la ocasión de decirlo. Pero les decía, como los impuestos no son neutrales, los impuestos no es si están o no están, no importa, los cordobeses somos vivos y hacemos lo necesario para que no nos afecten. Los impuestos definen
orientan, nos acorralan y hacen que algunas actividades sean posibles y que algunas otras dejen de serlo. Esto de que los impuestos nos liquidan, los impuestos nos están liquidando, es una constante en distintas actividades que yo he recogido. Intento toda la semana almorzar, comer o tomar un café por lo menos con empresarios. A veces son empresarios de la talla de Roberto Urquía, a veces son emprendedores más pequeños, pero todos nos están diciendo lo mismo. Y la foto de Córdoba es un estado grande, un estado enorme, les diría, un gran desorden que Sebastián puede acotar mejor, muchísimos recursos que salen del Tesoro Nacional y esquivan el presupuesto. Ahí tenemos todas las agencias, todos los fondos fiduciarios. También algunas agencias tienen sus fondos fiduciarios, así que ahí hay un montón de gastos sin ningún control. Los fondos que pasan por el presupuesto pueden también ser manipulados o ejecutados mal, pero por lo menos sabemos que tienen 2 o 3 controles en el proceso de ejecución. Uno previo, otro durante, otro después. Pero las agencias que esquivan directamente todo el presupuesto, o los fondos fiduciarios que en honor a una, no sé, autarquía, directamente pasan y son manejados por políticos a dedo y se bajan a dedo. Entonces, esto nos pone en una situación muy clara de que Córdoba gasta mucho y mal. Le diría que si estuviéramos en una Córdoba sin pobreza, con empleo pleno, en una de esas, como siempre les he dicho, me quedaría en mi casa tejiendo para la nieta que tengo. Pero si hay 10 millones de informales en la Argentina, podemos proyectar que hay 1 millón en la provincia de Córdoba. Entonces, esto no es gratis. Y yo les digo, si tenemos 1 millón de informales, ¿cuánta productividad estamos perdiendo? Seguro, pero seguro que eso nos está frenando de crecer. Entonces, si tenemos más costo Córdoba, automáticamente tenemos menos competitividad, y si tenemos menos competitividad, tenemos menos producción y menos trabajo. Bueno, esta pequeña presentación que yo hago me pone la responsabilidad de encarar cómo bajar los impuestos aquí en Córdoba. Y desde Civilitas arrancamos con un impuesto que no es el peor, pero justamente consideramos que es una propuesta que puede ser tenida en cuenta, porque estamos hablando de bajar impuestos de sellos en 4 actividades que sería muy bueno incentivar en Córdoba. El uso de tarjetas de crédito, imagínense, estamos diciendo siempre que queremos que más economía formal entre justamente en la formalidad, así que eso nos vendría muy bien. Todo lo que es financiamiento, no hace falta que les diga a ustedes, todos los productores, todos los emprendedores, las pymes necesitan ese financiamiento. El sector de alquileres, en una Argentina con 4 millones de déficit habitacional, probablemente tengamos un déficit cercano de, no sé, 200.000 viviendas en Córdoba o 400.000. Eso está bueno que
tratemos de bajarle el costo al alquiler y también a lo que se refiere a seguros. Esto es un comienzo, hay mucho por hacer, sabemos que lo peor son los ingresos brutos, pero arrancamos con una punta. Gracias. A continuación expondrá Sebastián García Díaz. Sebastián García Díaz es director del Grupo Oxford, abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Navarra, fundador y director de Civilitas, Centro de Estudio para la Formación de Dirigentes. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por haber venido hoy. Yo no sé si hablarles como director de Civilitas, que es lo que finalmente voy a hacer, o como vieron como esos testimonios que dan a veces los evangélicos, que yo sufría, bueno, porque yo soy un empresario, como ustedes saben, pyme, y la forma en la que pago impuestos no se aguanta, digamos. O sea, yo tengo una empresa de servicios con 80 empleados y comentábamos recién en el programa de televisión, a final de año, en los años en donde realmente remamos, tenemos una rentabilidad final, tendremos una rentabilidad entre el 2 y el 3%, digamos. Bueno, el Estado, en todo concepto, se lleva, que me lo lleva al comienzo, digamos, así que no me importa si yo después gano o pierdo, así que realmente lo sufro en carne viva. Y además, como les comentábamos hoy, cuando uno es una empresa, nosotros tenemos 60 años, tenemos un contador que además es hijo del contador que era de mi padre, y viene todos los fines de año y dice: no, Sebastián, por si acaso, pagar un poquito más de impuestos. O sea, no me hace pagar menos impuestos, sino un poquito más por si acaso. Sí. Para el colmo tengo el contador que es medio aliado a la AFIP, así que me hace pagar. Pero bueno, en esa línea, como dice Carmen, el gran impuesto distorsivo por el cual deberíamos salir todos a la calle a protestar, a hacer acción cívica, digamos, es el impuesto de ingresos brutos. Es el impuesto, no puede existir ingresos brutos, no tiene razón de ser, digamos, de que nos saquen en el momento de la venta sin tener ninguna contemplación de finalmente cuánto ganamos. Pero claro, los gobiernos populistas han hecho que vayan bajando el impuesto inmobiliario, el impuesto automotor y demás, y han cargado todo sobre este impuesto, y es el 70% del ingreso provincial. Entonces, cuando uno dice eliminemos ingresos brutos, los políticos dicen: bueno, pero ¿con qué nos financiamos? Digamos, entonces estamos como en un problema. Por lo cual, con el equipo de Civilitas, felicito, hay algunos aquí que han trabajado en eso, y también con Carmen decidimos fijarnos qué hay al lado de ingresos brutos, y está el impuesto de sellos. Un impuesto histórico, como ustedes saben, nació allá en 1803 porque era la tiqueadora cuando uno lleva, para darle fecha cierta. El Estado le daba fecha cierta a los contratos y demás, y por ese ticket que te hacían, por esa máquina que te ponía el sello, digamos, te cobraban unos pesos. Así nace, digamos, en 1803, y va haciendo un largo recorrido. Pero claro, de aquella tiqueadora a donde está hoy graba actos, manifestaciones de voluntad para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, regula contratos y regula todo tipo de operaciones, por ejemplo las transacciones comerciales o financieras, incluidas las tarjetas de crédito, como decía recién Carmen. Entonces, a lo largo del tiempo se ha ido expandiendo como un pulpo, como pasa con los impuestos, y finalmente nos está chupando la sangre, para decirlo de alguna manera. Tiene tres características supuestamente. Uno es la territorialidad, está todo lo que se realice en el ámbito de la provincia de Córdoba. Tiene que ser oneroso, una gestión onerosa, un contrato o una acción onerosa, y tiene que tener una materialidad formalizada en un instrumento o documento físico. Pero claro, ¿qué pasa? Empiezan las distorsiones aquí. Cuando uno le empieza a cargar al valor de la operación, le carga el IVA, que ya es un impuesto, le carga el impuesto país en el caso de que ocurra, digamos, de que todavía persista, digamos, y sobre eso le carga ingresos brutos, y sobre eso le carga el impuesto de sellos. Bueno, es un impuesto que se está cobrando sobre otros impuestos, digamos. Entonces allí empieza una de las distorsiones más importantes. Bueno, ¿cuáles son las válvulas de escape que hemos detectado con el equipo técnico de Civilitas? Hay tres incisos que, como dice Carmen, podrían ser muy decisivos para tocar. El primero es el rubro financiero. Cuando una empresa, un particular, pide un préstamo porque tiene una necesidad,
cargarle eso con una tasa de un impuesto de sello ahí es una alevosía, digamos. Aquí solamente están exentos financiamiento de actividades productivas, pero nosotros proponemos eliminar y que todo crédito quede exento de este pago de impuestos de sello, digamos. Lo mismo los seguros, que solamente están exentos ahora los riesgos inherentes a los sectores productivos mencionados, pero nosotros decimos que todos los seguros deberían estar exentos para que la economía pudiera tener la certidumbre necesaria, digamos. Ojalá tuviéramos seguro para todo, digamos. Y un costado que es el más sensible a la población, que es la cuestión de alquileres. Ahora están eximidos solamente aquellos contratos de locación de inmuebles urbanos y rurales cuyo valor promedio mensual no supere el tope de la ley impositiva, que son 1.230.000 pesos, que está muy al límite. Después de eso empieza a pagar. Nosotros estamos diciendo que se exima de este impuesto a estas tres cuestiones. Bueno, acá hay un detalle, no me voy a detallar porque si no me voy a extender mucho. Se lo mandamos. Se lo mandamos, exactamente. Pero bueno, aquí está la mayor propuesta, la propuesta que mayor impacto puede tener en la población, que es eliminar el impuesto de sellos en las tarjetas de crédito. No sé si ustedes se han fijado en sus propias tarjetas de crédito, seguramente sí, porque son personas muy responsables, cómo entra el impuesto de sellos al final de los resúmenes de la tarjeta. Si no lo han visto, les arruinamos el día. Ya, vayan esta noche y mírenlo porque es para... Por ejemplo, acá hicimos una simulación de una típica, un consumo de 1.600.000, digamos, y cómo, fíjense, el impuesto de sellos, 26.000, cómo nos cobran los intereses del IVA, el impuesto de sellos que viene también sobre lo anterior, ingresos brutos, un 3%, otro ingreso bruto. Entonces fíjense cómo finalmente hay una carga muy importante sobre el monto de la tarjeta. Cuando en algunos casos le incorporamos, si han comprado alguna cosa en el exterior y vienen dólares, bueno, ahí les toma lo que era el impuesto pagué hasta diciembre. Y bueno, hay tarjetas de crédito, no le quisimos poner acá porque era más normal poner un ejemplo de pero hay tarjetas de 10 millones de pesos que pagan 1 millón de pesos de impuestos, digamos. O sea, realmente la incidencia es muy importante, digamos. Bueno, acá viene la novedad, porque uno diría, bueno, Sebastián, bárbaro, pero esto es otra causa perdida, ¿cómo vamos a hacer? No se puede bajar. Bueno, 11 provincias argentinas ya lo han logrado. No tienen impuestos de sellos. Aquí hicimos un mapa, ¿puedes sacar el...? Sí. Hicimos un mapa y fíjense que nos pasa que los cordobeses somos los peores del grado. Tenemos la máxima presión, 1,50 Córdoba y Chaco. Hay un pelotón intermedio que cobra entre 0,60 y 1,20 de impuestos de sellos, como Buenos Aires, Chubut, San Luis, Entre Ríos, San Luis 1,20, Entre Ríos. Fíjense Tierra del Fuego, 0,60, San Juan 0,56, Formosa 0,30. Fíjense que siempre ponemos Formosa como el caso de Gilles de Fran, el caso el más terrible de los terribles, digamos, en este caso nos ha ganado. Y bueno, y acá está el dato. Hay 11 distritos que no graban estos conceptos, digamos. El concepto de tarjeta de crédito, o sea, Cava, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, Salta, Río Negro, Misiones, La Pampa, Corrientes, Catamarca, Santiago del Estero, no están grabando el caso de sellos en tarjeta de crédito, por lo cual es perfectamente factible hacerlo. Bueno, aquí también le vamos a mandar, cómo va impactando este impuesto en el tema del contrato de alquiler, pero no me voy a detener aquí porque ya va a ser muy técnico. Y sí me quiero detener acá porque fíjense que aquí está lo que nos está pasando. Entre los impuestos que vienen de nivel nacional, coparticipados, y los que cobramos a nivel provincial, fíjense que participación en los ingresos totales de la provincia, los otros son el 67% en el 2021 y el 66% en el 2025, son parejos. Ingresos brutos es casi el 30%. Y en cambio aquí es el 4,16 impuesto de sellos. Esto es más difícil, esto es más distorsivo, acá es donde hay que poner la lupa, pero fíjense que aquí hay algo posible, es el 4,16, inclusive si lo llevamos solamente a lo que son los impuestos provinciales, de recursos tributarios de origen provincial, bueno, acá sí tenemos que el 70%, el 73,34% del 2025 es ingresos brutos de los ingresos provinciales, pero es el 10,25%. Y los otros impuestos, inmobiliario, automotor y demás, 16,41%.
Fíjense que es un esfuerzo del 10% eliminar el impuesto. ¿Hay gastos en la provincia de Córdoba como para recortar un 10%? Me parece que sí, digamos, no quiero hacer política acá, pero las agencias, la publicidad oficial, los gastos innecesarios, digamos, o sea, hay realmente un 10% seguro. De hecho, es lo que ha comentado ahora el gobernador Dardor, que quiere bajar un 10%, pero no nos ha dicho que va a bajar el 10% porque no va a bajar el impuesto de sellos. Entonces, bueno, aquí hay otros relacionamientos con respecto a cuánto significa, pero me quiero quedar con la parte final, que es la siguiente, un mensaje de Civilitas para todos nosotros, para las instituciones que nos acompañan y para mí, para las personas que nos acompañan. Milei ha dado en el clavo. Algunos, yo mismo siempre he dicho que yo en su momento hacía campaña diciendo un loco, si llega, se va a ir. Yo era un anti-Milei, digamos, y ahora estoy convertido, digamos, porque realmente lo he visto hacer cosas muy concretas, digamos, más allá de ciertas discusiones que podemos tener políticas. Pero sí hay una cuestión que él ha puesto en el tapete. No puede ser de que los ciudadanos esperemos al final del camino y recién cuando se ordene el Estado y se bajen los gastos, ahí nos van a bajar los impuestos, digamos. No, nos tienen que bajar los impuestos porque nosotros somos los dueños del Estado, y para eso tienen que bajar los gastos a como sea, digamos. No me importa cómo lo hagan, pero a mí no me pueden cobrar los impuestos que me cobren. Puede ser de que algunos de ustedes digan, bueno, pero eso no es tener conciencia social, uno tiene que tener cierto compromiso, la justicia social, pero cuando estamos hablando de si empresas subsisten, de si personas pueden alquilar o no, o si pueden sacar un seguro o no, un crédito, realmente ahí uno dice, no, el Estado, los políticos, nos están pidiendo demasiado, y además pasan los años, y el impuesto de ingresos brutos, que era excepcional, llegó para quedarse. Este impuesto de sello se mete en nuestra tarjeta de crédito. O sea, si nosotros como ciudadanos no levantamos la voz de manera muy enérgica, nos van a seguir cobrando eternamente. Esto, además, ustedes saben, es la historia de la humanidad, digamos. O sea, es los reyes cobrándole a los vasallos, si no se hubieran rebelado en Inglaterra y lo hubieran puesto en caja al rey, todavía lo teníamos al rey cobrándonos como quisiera. Entonces, de alguna manera hace falta valentía ciudadana. No podemos quedarnos en nuestras casas mientras nos están cobrando los impuestos que nos están cobrando. Porque, y con esto cierro, ojalá fuera solamente esto, pero como ustedes bien saben, y con esto cierro, cuando cargamos nafta, la mitad de la nafta, o sea, cargamos 2 litros, uno para nosotros, uno para el Estado. Compramos un televisor, uno para nosotros, uno para el Estado. Compramos un yogur, uno para nosotros, otro para el Estado. O sea, esto que está pasando en Argentina no es concebible. Imagínense si pudiéramos comprar el doble de lo que estamos comprando, o por lo menos un 50% más, porque el Estado se ha puesto de nuevo en caja. Esta lucha que ha capitalizado Milei, pero que en realidad es mucho anterior a Milei y va a seguir mucho después de Milei, es de los ciudadanos, es que no nos dejemos cobrar los impuestos exagerados que nos están cobrando. Se nos va la vida en esto. Alguno de nuestros hijos tal vez no estudie un idioma más, o no pueda hacer un máster, o no se pueda comprar, o no se pueda casar, digamos, porque el Estado nos fue cobrando todos los meses y todos los años, nos fue chupando la sangre y cobrándonos los impuestos que nos están cobrando. Así que, bueno, aquí tenemos una primera causa, el impuesto de sellos, como verán, una cosa muy concreta, muy acotada, pero en el marco de una lucha más general para que bajen los impuestos. Ahora nuestra invitada especial, que es la verdadera protagonista de grabadora, nos va a dar un marco nacional. Gracias. Por último, expone la licenciada Nuria Suxmel. Nuria Suxmel es licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, máster en Economía por el CEMA, Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, economista senior de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, la Fundación FIEL, institución a la que pertenece desde 1985. También ha trabajado en la Sociedad Rural Argentina, en el Banco Central de la República Argentina, ha sido consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del Banco Interamericano de Desarrollo. En investigación aplicada se ha especializado en economía laboral, seguridad social y pobreza. Docente en la Universidad de Buenos Aires, el CEMA y la Universidad Católica Argentina. Y sigue, aunque no lo crean, por tercera vez es secretaria de la Asociación Argentina de Economía Política. Un gusto, la escuchamos, licenciada. Nuria, antes de que empiece, yo me tomo el atrevimiento, a pesar de que no soy el medio de casa, pero si alguien quiere servirse agua o cosas, sérense con total. Termo con café. A ver si.
Yo voy a hablar y ya dijeron todo, así que no sé qué queda por decir. ¿Cómo funciona esto? Pero les digo que la mayor inspiración por la cual la invito a Nuria, y la sigo hace años, la estoy siguiendo porque es muy criteriosa, es ¿para qué queremos bajar los impuestos? Nosotros no queremos bajar los impuestos para viajar, queremos bajar los impuestos para que haya más trabajo, para que nuestros hijos vivan en Córdoba y no se vayan al exterior. Por favor. Bueno, yo quería empezar, digamos, porque esto después tiene que ver con el tema bien de sellos, es que qué es lo que espera uno cuando diseña un sistema tributario. En primer lugar, es que aporte a la eficiencia económica, o sea, ¿qué queremos decir esto? Que altere lo menos posible las decisiones de los agentes económicos. En segundo lugar, que el sistema sea progresivo, o sea, que respete la equidad horizontal, o sea, igual capacidad, que el que más, digamos, la capacidad contributiva mayor, pague más. Y por último, para el otro lado, y por último, que el sistema sea simple, sea política de simplificación política y administrativa, y sea de fácil cumplimiento. Nada de esto ocurre en impuesto a los sellos. ¿Cuáles son los impuestos? Tienen muchos efectos negativos. Cuando uno pone un impuesto, lo primero que pasa es aumentan los costos, esto vuelvo después, y hace que en general, digamos, esto no es una clase de la facultad, así que no nos vamos a poner con finezas, ¿viste? Claro, con las 300 excepciones que no existen, lo primero que pasa es aumenta el precio, ¿sí? Entonces cambian los precios relativos y cambian las decisiones de consumo. Dejo de consumir los bienes más caros para consumir bienes más baratos. Y obviamente eso altera las decisiones de inversión. Y cosa que a veces, bueno, esto de que a veces los impuestos sí se usan para eso, cuando uno quiere desalentar el consumo, por ejemplo, del tabaco o de las importaciones, etc. Pero un impuesto aumenta, o sea, como dije recién, los costos de producción y baja la rentabilidad. Y depende del nivel de rentabilidad y depende del nivel de productividad que tenga una empresa, nos lleva a que un impuesto o la presión tributaria en su conjunto nos chupe la rentabilidad y el empresario quede en la decisión de qué hago ahora. En este momento, o sea, las empresas se preguntan, estoy en el mercado, entro al mercado a producir o cierro la empresa, depende si estoy o no, o evado el impuesto, o sea, me hago informal. Impuesto y productividad, acá vamos, es lo que yo he más trabajado, es el caso del mercado de trabajo. O sea, uno habla todo el tiempo de, bueno, hay que bajar los impuestos al trabajo, hay que bajar los impuestos al trabajo, y ¿por qué depende de la productividad? Si yo pongo un impuesto al empleo, ¿sí? Y la productividad de ese trabajador es 100, el impuesto es mucho más pesado para la empresa que si la productividad es de 200, claramente. Entonces, la productividad es un factor muy importante en el tema de la presión de los impuestos y de la presión impositiva. Cuanto menor es la productividad de la economía, más los impuestos generan más incentivos a la informalidad. En resumen, los impuestos alteran las decisiones de consumo e inversión. Para el conjunto de impuestos terminan reduciendo el consumo total, la inversión, el nivel de actividad y el nivel de formalidad de la economía. Y, no, al revés. Si el Estado se apropia de los recursos del sector privado, el sector privado tiene menos recursos para producir. Ahí Carmen dijo una frase que me hizo acordar a cuando yo era chiquita, que decía, achicar el Estado, cuando año 83, mi primera, no debería decir esto porque todo el mundo saca cuántos años tengo, mi primera votación había una frase que decía, achicar el Estado es agrandar la nación. Yo me regalaron una remera con esa frase que todavía la tengo, ¿viste? Pero bueno, es eso, o sea, cuando el Estado se come parte del sector privado, el sector privado tiene menos recursos
para producir. ¿Sí? Entonces tenemos una economía más chica, más pobre, digamos, con menos riqueza. Pero no, o sea, esto desde el punto de vista de los impuestos. No todos los impuestos son lo mismo, o sea, hay impuestos. Allá. Bueno, no sé por qué hay un dibujito acá, pero bueno, desapareció, se fue. Algunos impuestos son menos distorsivos en el sentido de que no alteran tanto o alteran menos las decisiones de consumo e inversión. Ahí tenemos los que la literatura impositiva favorecen, es el IVA y ganancias, y otros son más costosos, que son, como bueno, ya lo dijeron varias veces, ingresos brutos y sellos, ¿sí? Que además son los impuestos que usan las provincias para financiarse. De vuelta, ya estuvimos hablando de esto, o sea, los efectos que tienen los impuestos de los sellos tiene efecto, punto uno, que eso sí no lo dijimos, es impuestos sobre la formalidad, porque la gente que trata de hacer, y no firmo nada, yo, que sea lo que Dios quiera, o sea, tratamos de no dejar constancia escrita. Bueno, el impacto sobre el mercado inmobiliario, que es muy importante, como decía recién Carmen, en un país donde el déficit habitacional es importante, frena el crédito y el consumo, porque encarece, digamos, el tema tarjeta de crédito, préstamos, hipotecas y todo. No es progresivo, digamos, porque el mismo contrato, no importa si sos pobre, digamos, tu nivel contributivo, tu nivel de ingreso, vas a pagar exactamente lo mismo. Y además, no importa si la operación en la cual estás firmando te generó ganancias o no, o sea, puede ser una operación con pérdida e igual te vamos a cobrar. Y es un impuesto complejo de liquidar. Porque tenés múltiples jurisdicciones, todas las jurisdicciones tienen sistemas diferentes, digamos, normas diferentes, excepciones diferentes, las empresas que están en diferentes provincias, inclusive es un despelote, perdón, esto es profesional, pero es un despelote liquidarlo. E inclusive, bueno, estaba leyendo casos de provincias que pretenden cobrarlo aun cuando el impuesto se haya producido, cuando el contrato sea de otra jurisdicción, alegando que termina impactando en la economía del lugar. O sea que el impuesto de los sellos no cumple absolutamente ninguna de las características que mostré al principio que uno espera que cumpla un sistema tributario. Pero el impuesto de los sellos que tiene la ventaja que desde el punto de vista del fisco es un impuesto fácil de cobrar. Pero bueno, el problema es que necesitamos los impuestos para financiar el gobierno, y cuantas más funciones asuman los gobiernos, y en la Argentina, como es un país federal, los gobiernos tienen múltiples funciones, salud, educación básicamente, cuanto más funciones tiene y cuanto más ineficiente es el gasto, que es lo que decía Sebastián, más va a ser más alta la carga tributaria. ¿Podemos reducir los impuestos? Bueno, para bajar impuestos, hay que bajar el gasto. Y acá, yo como les contaba recién antes de entrar acá, que hace unos años nos contrataron a la Fundación para hacer una propuesta de reforma tributaria. Y entonces, bueno, éramos varios, cada uno tenía un sector, digamos, yo estaba encargada a mí me habían dado, bueno, vos te vas a ocupar de los impuestos al trabajo, y claramente yo voy a la primera reunión sabiendo cuál iba a ser mi recomendación, que es bajemos el impuesto al trabajo. Pero claro, el que hacía el sector externo ya sabía que lo que iba a decir es bajemos las retenciones, el que hacía la energía, bajemos el impuesto a la energía. Entonces nos sentamos y yo pregunté, ¿a qué nivel de gasto vamos a hacer la reforma tributaria? Porque si vamos a estar haciendo o sea, si el nivel de gasto es el mismo, bueno, sí, qué sé yo, podemos cambiar impuestos malos por impuestos buenos, pero de última, la presión tributaria termina siendo la misma, porque viene definida por el nivel de gasto. Y esto no es menor, porque hay algo que a mí me gusta mostrar, que son las tres patas que tiene la informalidad, ¿sí? Que una es, ¿cuál es el nivel de gasto?
¿sí? Entonces tenemos el nivel de gasto. Para un nivel de gasto tenemos cuál es el nivel de productividad y cuál es la presión impositiva, ¿sí? Si la productividad es baja, vas a necesitar para financiar el mismo nivel de gasto una mayor presión impositiva. Y al revés, cuanto más alta es la productividad, menor es la presión impositiva que necesitamos. O sea, cuando uno define, bueno, ¿qué nivel de formalidad tiene o informalidad tiene una economía? Viene definido básicamente para mí por esas tres cosas. ¿Qué nivel de gasto? Que es lo que me define el sistema, el nivel impositivo, y la productividad de la economía. El tema es que la presión impositiva de hoy me define el nivel de actividad, me define la inversión y me define la productividad de mañana. Entonces, creo que había lo que yo hoy estoy imponiéndole a la sociedad, los recursos que el Estado le está sacando, están definiendo, digamos, la productividad del futuro, que a su vez están definiendo el nivel de gasto y el nivel de presión impositiva de más adelante. Bueno, básicamente esas eran las ideas que quería transmitirles. Conclusión. Bueno, el problema no es la presión impositiva, el problema no solo es la presión impositiva, es el nivel de gasto. A más gasto, menos recursos para el sector privado, menos nivel de actividad, más evasión, más informalidad. Y cierto, es verdad que uno puede buscar impuestos más eficientes en el sentido de que alteren menos las decisiones, pero básicamente el problema no es solo los impuestos, sino el gasto. Muchas gracias. Julia, más es los impuestos los pagamos todos. No importa que la gente que está después de la playa crea que no paga impuestos, pero como viven es porque pagan impuestos. Viven mal porque tienen la presión impositiva de otro modo, pero nadie zafa de los impuestos a los que está sometido en la sociedad. Y por favor, tomen la palabra que quieran. Empezando por vos. Bueno, a ver, yo creo que el tema de impuestos, vos mencionaste al principio uno de los grandes impuestos expresivos del tema del derecho de exportación, que obviamente el sector ha venido siendo castigado fuertemente desde hace muchísimos años. Ahora ha empezado a bajarse algo, inclusive hay algunos productos, no los más importantes, pero algunos productos que el sector que tienen ahora derecho de exportación cero, y eso se ha notado también en el desarrollo de la producción. Inclusive yo siempre menciono el caso de girasol. Me tocó a mí participar en muchas reuniones cuando estaba en Buenos Aires discutiendo el tema de los impuestos de los derechos de exportación, y veíamos que el girasol iba perdiendo terreno año a año. Y me acuerdo de una discusión con un viceministro Álvarez Agis. Nosotros le planteamos bajar el derecho de exportación de girasol, y nosotros te aseguramos que el aumento de la producción realmente va a ocurrir, y ese aumento de la producción va a significar una compensación. Por supuesto, la respuesta fue no. No y no. Sin embargo, ahora vemos que la rebaja de los derechos de exportación del girasol han mostrado un aumento importante en esa producción. Lo mismo puedo decir para otro tipo de cosas. Esto reafirmando lo que nos han dicho. Es decir, cuando el Estado levanta el pie de la cabeza del productor, digamos, el productor responde con mayor producción y mayor trabajo. Y obviamente, digamos, lo que se ha mencionado acá de los impuestos de sello sobre estos 3 o 4 ítems, digamos, me parece que son relevantes. Nosotros en el sector tenemos un impuesto de sello con una particularidad, digamos, el existir impuestos de sellos en la provincia
en el sector agropecuario, sobre los contratos del sector agropecuario, hacen que esta casa exista. Pequeño detalle. No por el impuesto de sello, porque el impuesto de sello se lo queda el gobierno, sino porque el hecho de que los contratos tienen que ser registrados, porque tienen, si se registran en bolsa o mercados, tienen una tasa preferencial, en lugar del 6 por mil, del 2 por mil. Entonces, nosotros podemos registrar esos contratos, digamos, tenemos los recursos para... Pero como no nos gusta el impuesto, nosotros le hemos propuesto, junto con las entidades, las 4 entidades del agro, le hemos propuesto al gobierno que ponga una tasa cero del impuesto de sello, que no es lo mismo que la eliminación. Una tasa cero, esto es, que no cueste el impuesto, pero que nos permita registrar. Y esto, permítanme 2 minutos más. ¿Por qué? Porque Santa Fe tiene el impuesto de sello. Y todos los contratos, porque ya como dijo, si tienen origen latino, si empiezan acá pero terminan allá, se pueden registrar o se tienen que registrar en Rosario para pagar el impuesto de Santa Fe y se coparticipa con Córdoba. Si Córdoba no tiene, y ya nos pasó en el 2023, el impuesto de sellos lo cobran los santafesinos y el derecho de registro se lo queda totalmente la bolsa de ellos. Si no, ahora lo tiene que coparticipar a ese derecho de registro. Es un orbu, digamos, de... Más o menos. Más o menos. Entonces, digamos, el problema que le dijimos al gobierno, mira, le estamos dando el derecho de registro, que corresponde a productores de Córdoba, y que se pagaba en esta casa, se lo estamos dando a los rosarios, y los rosarios no nos comparten nada. Por eso dijimos que mantengan el impuesto de sello al cero. Nosotros podemos, digamos, seguir registrando los contratos, damos fecha cierta, bueno, el gobierno no puso 0, puso el 2, digamos, porque... Para que tenga un... Sí, para que tenga un poquito, bueno, de todos modos lo están usando para algo más o menos como la gente, pero no importa. Quería transmitir esto porque tiene que ver con el tema de impuesto de sello, porque la verdad que nosotros también queremos que el impuesto de sello sea cero, así que no cargue, independientemente del tema del registro del contrato, que es otra historia. Pero aparte porque les afecta a los alquileres rurales. Sí, por supuesto. Sí, entre otras cosas. Las compraventas, alquileres rurales, la compra de maquinaria, en fin, hay una carga de impuestos muy importante. Así que la verdad que todo lo que sea reducir la carga tributaria nos parece, digamos, una cosa que es correcta, que todos tendríamos que tratar de apoyar este tipo de acciones, porque finalmente esto va a significar más trabajo, más producción y mucho más eficiencia. Más allá de que el Estado tiene que tener una estructura, porque hay cosas que tiene que tener, pero digamos, no cualquier cosa, como hemos visto y hemos vivido en nuestros estados nacionales, provinciales y municipales. Total. Perdón que he sido un poco largo. Muy bueno. Estamos participando porque queremos también transmitir nuestro mensaje, así que bueno, agradecido de que siempre nos tengan en cuenta y nos participe. Esto es una cosa, la otra es la famosa 158, que vamos a seguir luchando porque nosotros... Se ha logrado que haya un convenio que puede llegar a quedar en Córdoba por un tiempo. Yo soy de la zona manicera y lo padecemos tremendamente. Pero bueno, yo agregándole a lo que decía Alberto, que era una de las cosas que iba a plantear, nosotros como productores agropecuarios no pagamos ingresos brutos, estamos exentos. Los productores, los que producimos, los primarios. El resto sí, pero todos saben, todo el mundo conoce, de que en Córdoba el 80% de los campos se alquilan. Entonces se paga. Lo que pagamos somos Se los pagan los propietarios. sellos. Claro. Entonces se paga ingresos brutos y sellos.
Y Sello lo explicó muy bien Alberto, por eso tampoco nosotros decimos nada, porque si se saca, deja de ser un impuesto, y al dejar de ser un impuesto, perdemos el derecho. Se entendió clarito lo que decía Alberto. Así que bueno, pero para el que no lo sabe, el sector agropecuario tiene una carga impositiva tremenda, tremenda, a nivel nacional y a nivel provincial. Recién hablamos con algunos antes de la reunión y decíamos, bueno, el derecho de exportación, que es el impuesto más distorsivo que puede existir sobre la tierra, peor que ingreso bruto, debe ser. Yo digo que todos los gobiernos se enamoran, porque todos dicen que lo van a sacar, pero ninguno lo saca, al contrario. Fácil de recaudar. Es fácil de recaudar, bueno. Y si bien siempre tuvimos la promesa de que el primer día se iba a sacar este gobierno, nosotros pensamos que podía ser de esta manera, y bueno, van 2 años y medio y todavía seguimos con una carga impositiva de derecho de exportación bastante altos, así que bueno. Pero, así que somos los más interesados en tratar de disminuir ese impuesto, o cualquiera que Yo sea, creo que ¿no? ustedes tienen que seguir haciendo pedagogía de lo que has dicho. María Teresa, que tiene 20 años, ¿cuánto tenés, María Teresa? 21. 21. Le mandamos una foto de Fada Sí. que mostraba el costo impositivo de cada grano, Actividad, de cada sectorcito del agro. Y entonces me manda, era un domingo de la mañana, medio dormido, como las 7 de la mañana, me dice, no entiendo, ¿cómo que 104% de costo? Le digo, sí, eso de pérdida, María Teresa. Es en el trigo. No podía creerlo. El 67% en el global, nuestra actividad se queda en los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Pero eso es que hay chicos de 20 años que, a pesar de que ustedes vienen hablándose tanto, algunos nuevos que emergen no lo saben, así que hay que seguir. Sí, sí. Y bueno, y nosotros acá en Córdoba, personalmente, que la mayoría no sabe, nosotros tenemos el impuesto más pesado, es el impuesto inmobiliario rural. Pero en el impuesto inmobiliario rural ya hace 6 años que viene funcionando el FDA, el Fondo de Desarrollo Agropecuario. Esto nos crea un compromiso y una responsabilidad, pero lo logramos después de muchísimo tiempo de tratar de insistir, cosa que la verdad que no lo inventamos nosotros, se lo copiamos a la Unión Industrial. La Unión Industrial tiene 7 funcionarios en el gobierno de la provincia, en su cartera, discutiendo qué es lo que tienen que hacer. Bueno, nosotros lo logramos. O sea, cuando digo nosotros, la mesa de enlace, las 4 entidades que hablaba recién Alberto, y bueno, que con el Banco de Córdoba y el Gobierno de Córdoba pudimos de alguna manera, mal llamar, manejar nuestra plata, porque el 98% va a ese fondo, y ese fondo, de las cuales está integrado por las 4 entidades, el Gobierno de Córdoba y el Banco de Córdoba, distribuye y direcciona cuáles son, a dónde van los gastos. Esos gastos son consorcios camineros, consorcios canaleros, conservación de suelo, patrullas rurales, etcétera, etcétera. Y pavimentación de los caminos también. Así que bueno, nosotros siempre decimos que eso es un logro a copiar, porque nos crea una importante participación, pero también un importante compromiso. Pero es la única forma de que los productores, en este caso nosotros, nos podamos comprometer en alguna actividad de gobierno. Porque en definitiva, nosotros siempre decimos que muchas veces los culpables somos nosotros mismos por no comprometernos en la participación política partidaria. En el caso de nosotros somos productores agropecuarios y nadie deja nuestra actividad para hacer política, o muy pocos. Entonces, bueno, esta sí es una de las formas que tenemos. Pero bueno, en definitiva, el ingreso bruto, para los que
alquila en campo es un impuesto importante, es una carga más y bueno, el tema por ahí es como lo plantearon, que cómo achicas para bajar los impuestos. Seguramente que cuando hay mayor motivación es cuando el empresarial o el agropecuario más trabaja. Siempre digo que no hay que pisarlo, sino hay que motivarlo e incentivarlo. Y nosotros, sobre todo en Córdoba, tenemos todas las herramientas para hacerlo en todos los órdenes. Es un impuesto que no tendría que existir. Yo lo digo siempre medio en joda y medio en serio. Dormimos con sello, a levantar la armada y está sello. El sector comercial, ustedes tienen la pandemia de las retenciones y nosotros tenemos la desgracia de ingreso bruto que nos está dejando a más de la mitad de la economía en negro. Hoy en día, nosotros hemos planteado al gobierno, che, sácanos sellos los contratos chicos de alquiler, blanqueemos los alquileres, porque de hecho los alquileres se hacen y se hacen en negro. Y la provincia no va a perder recaudación. Nosotros hemos planteado, porque lo vemos todos los días, o sea, se hace un contrato por derecho, por ejemplo, tienen la obligación, como por ejemplo tienen algunos contratos del nivel agropecuario que los inscriben por algunos ciertos beneficios que tienen. Nosotros no tenemos obligación de inscribirlos en ningún lado, pero sí tener un contrato. Entonces se hacen contratos a veces chicos porque te cobran los 36 meses, hoy que se puede hacer contrato por 5 años, que sería lo ideal, uno que va a encarar un emprendimiento en un comercio y tener 5 años por delante previsto, hay que pagar los 5 años por adelantado nada más que para que pongan un sello. Y bueno, obviamente totalmente de acuerdo. Y recién veía la parte productiva, nosotros en los créditos productivos, por lo menos del sector comercial, ingreso bruto está. Y cuando logramos una tasa un poquito mejor, ingreso bruto sello nos quita esa pequeña diferencia que tenemos a veces con un crédito común, nos quita el poder decir, bueno, estamos con un poco mejor de rentabilidad. Y bueno, para no hacerlo tan largo, porque ya todos saben que el sector comercial prácticamente aporta prácticamente todo lo que es ingreso bruto a la provincia, que mensualmente es más o menos el 80% de lo que es la recaudación propia. Y yo por ahí dije, y lo digo en varios discursos, y he recibido muchas quejas, que nosotros tenemos, aparte de los negocios dependientes, como lo tienen todos los sectores, dentro de la factura de luz tenemos el FODEP, que es un fondo para EPEC, que dice que es una empresa que es sumamente eficiente, pero necesita el 10%. O sea, yo con mi empresa, qué fácil que sería que le pueda poner un 10% más el costo de mi producto y poder cambiar mi camión, poder hacer otro algo nuevo. Y tenemos el 10% del OIN, y en algunas municipalidades estamos teniendo problemas ahora, la federación Hasta el 15. No, en algunas ya están en el 17. Bueno. O sea, el 17% que el comerciante electrodependiente, y yo le pongo el ejemplo fácil, como se lo dije a usted, senador, el otro día en la federación. Un carnicero que paga 4 palos de luz tiene 700.000 pesos de FODEP y OIN. Con esos 700.000 pesos pagaría el empleado que seguramente lo tiene negro. O sea que fíjense ustedes la transferencia de fondo impresionante del sector privado al sector público, que encima toda esa transferencia no está en el consumo, que es lo que está caído. Así que bueno, 2 palabritas nomás quería decir para yo le digo que en el mundo, eso algún arquitecto me puede verificar, tenemos por allá otra, iluminar tanto los caminos como estamos haciéndolo nosotros, por ejemplo, hace que los bichos se confundan y creen que es de día. Entonces, no hay bichos, no hay sapos, así que estamos dañando el medio ambiente por iluminar tanto. Así que ese fondo que es para iluminar caminos que llegan a las ciudades, podríamos reducirlo. Y ni hablar que ya se hicieron las inversiones en LED y gastan menos y siguen cobrando igual o más. Pero aparte nosotros que decimos no queremos. O sea, porque a mí cuando la primera reunión que tuvimos con el Ministerio de Cooperativa y todo, ustedes lo que quieren, la ciudad de la basura, la casa basura, no, queremos pagar todos iguales. O sea, si
si tenemos que pagar al hombre público que lo use, yo soy de Jesús María. Yo siempre doy un ejemplo: Jesús María, el terreno al frente del Banco Nación, que es la propiedad más cara de Jesús María, que estaba al lío. Al no tener un nivel activo, el dueño de ese terreno no paga ni al hombre público, que use el mismo que yo, y use el mismo que el carnicero o el que tiene una cadena de supermercado que pagan fortunas en ese ítem. Decimos, che, nos sentemos y lo prorratemos por metro lineal. No es que no queremos pagarlo, el tema es que lo hagamos mal. Una industria paga una estupidez de lo que es el hombre público y seguramente está ubicado fuera del eje municipal. Entonces yo creo que estas charlas son lindas porque el cambio tiene que venir. Dicen que de arriba para abajo, pero a mí me parece que no, tiene que ser abajo para arriba. Y no nos importa que lo que digan, lo que nos digan, que por ahí nos dicen, che, baja el tono, no salga con esto, no salga con aquello, porque fíjate, nosotros en la federación no estamos prácticamente, no hemos puesto ningún funcionario, no hemos puesto nada en el gobierno y tenemos las manos libres para decir lo que sea. Mañana nos han invitado de la Cámara de Diputados de la Nación donde vamos a estar mediante cambio, que vamos a estar hablando también de la realidad de cada provincia, vamos a ir uno de cada provincia. Así para ver si también entienden y se ponen, porque ingreso bruto, a mí no me sirve de nada que Córdoba me baje 1 o 2 puntos, porque los que vendemos por internet me agarran Misiones, me agarran Tucumán y me revenden. Tiene que ser integral y tiene que ser una simplificación. Yo prefiero pagar 30 puntos de IVA y no tener ingreso bruto en el medio. Yáñez. ¿Cómo le va? Gracias. La pública, hace ya más de 30 años, yo en la Cámara de Diputados, porque estaban las 2 cámaras en Córdoba en esa época, proponía que ingreso bruto debía desaparecer, porque es un impuesto retrógrado, infame y por donde usted lo mire. Y se tiene que transformar en un IVA. Pero hace falta para eso una reforma estructural total, porque el IVA, ¿no es cierto?, lo producimos en el lugar donde se produce y no a nivel nacional. No puede ser el IVA un impuesto nacional. Fíjese lo que le digo. Tiene que ser un impuesto provincial y local, porque el valor agregado, ¿cierto?, está en la producción a partir de ahí. Y lo trasladamos con créditos y débitos y no hacemos la cascada que significa el impuesto al ingreso. Y esta es la reforma, pero senadora, le agradezco infinitamente que haya convocado a esta mesa para discutir la imposición en la Argentina. Porque de allá, de arriba para abajo, es donde nosotros necesitamos las voces en el Congreso para que las leyes que se dicten en el Congreso nos sirvan para la producción y para el consumo y para el bienestar de nuestra comunidad, de nuestro país. Porque vamos a conseguir que el productor produzca y que el consumidor no pague impuestos, ¿no es cierto?, infames. Gracias. Gracias. Al año 1910-20, que fue realmente una potencia mundial, a través del progresismo y después por el peronismo, el socialismo y el peronismo, lamentablemente lo hemos tirado por la borda este país. Y es el momento de recuperarlo. Y hasta que no haya una reforma, ¿no es cierto?, política y una reforma constitucional que avale ese achicamiento de los 3 estados, no va a pasar nada. Lamentablemente vamos a estar hablando de cosas que le conviene a cada sector y andaremos dando vueltas para ver si algo le podemos... Miren, la clase política, el establishment en algún momento, allá por el año 1930, 1940, empezaron a darse cuenta, un poquito antes, ¿no es cierto?, en 1910, dijeron, che, este país es bárbaro, acá todo el mundo hace plata y ¿qué hay para nosotros?
estoy hablando de los políticos, ¿no es cierto? Entonces ya como empezó el tema de las leyes laborales y qué sé yo, ya los sindicalistas empezaron a tomar cuerpo, se juntaron con los políticos, algún empresario que dijo, che, mirá, y en la torta que voy a agarrar yo, y los jueces habrán dicho, y bueno, ¿y yo qué gano? Y lamentablemente con las 10, 12 reformas constitucionales, 2 con los militares y qué sé yo, lamentablemente el Estado se lo comió a la actividad privada. Es así de claro. Entonces, retrotraer todo eso tenemos que agarrar y justamente con una reforma... Es sociedad con la corporación empresaria, ¿no? ¿Cómo? Es sociedad con la corporación empresaria. Con alguna de las... O sea, a ver, sí, o sea, la actividad privada es empresaria, ¿cierto? Eso está totalmente claro. Entonces, yo lo que hablo de lo público y lo privado. Acá lo privado fue absorbido y comido por lo público, y de lo público lo estatal, porque si hubiese sido una buena aplicación pública, como dijo también la licenciada, salud, enseñanza, las 4 o 5 cosas que tiene que hacer el Estado, y no tiene que hacer más nada. No tenemos que tener subdirecciones, no tenemos que tener secretarías, no tenemos que tener subsecretarías. A principios del siglo XX, acá había 4 o 5 ministerios y se acabó, y no había subministerios, viceministerios, no había secretaría, no había nada. Eran esos 5 o 6 organismos que acompañaban al Poder Ejecutivo en organizarlo, en tenerlo organizado el país, y que muy bien organizado estaba. Nada más que eso. Bueno, muchas gracias. Podemos hacer un comentario. Lo que es la eficiencia, ¿no? Es entre lo que se obtiene versus lo que se ha invertido. ¿Sí? Entonces, todo ese dinero, los medios que se dan, se debería ver en todas las instancias, desde las empresas particulares, empresas chicas, grandes, las del Estado, cuánto tendría el Estado, pero ¿cómo controlamos esas empresas o esas organizaciones que son del Estado? Yo creo que ahí está el problema, ¿sí? ¿Ustedes han visto, han escuchado alguna vez? Yo, me acuerdo, nunca escuché la eficiencia que hay en un Estado. Es decir, La sufrimos. lo que entra, sí, claro, pero no se trata de sufrir, sino que se trata de hacer lo justo y necesario y cada vez producir más. Es que tiene que haber las gestiones, y yo veo que nadie lo hace desde el Estado. Y la gestión a la vista, es muy sencillo. ¿Cuánto entra? ¿Qué se hace con la plata que entra? Lo que ingresa al Estado. ¿Cómo lo mostramos al pueblo para que se sepa? ¿Cuántos contadores habrá acá que conocen? Varios. Bueno, nunca escuché esa gestión a la vista que se informa. Entró tanto, como en un club, lo que sea, entró tanto, se invirtió tanto acá, tanto acá, tanto acá. Y después agarramos el desglose de lo que hay que hacer. ¿Sí? Si eso no se hace, vamos a estar peleando, sí. La cosa, ¿cuánto falta? O cuánto que yo invierto tanto, pongo tanto en el Estado, y el Estado le falta plata siempre. Ahora, ¿cómo maneja el Estado ese que conoce? Y nadie lo sabe. Bueno, nadie se dice esto. Entonces, por un lado, es muy importante lo que están diciendo del impuesto que hay que pagar, pero eso es lo que hay que pagar. Hay que ver esencialmente qué se gasta, que cada vez que se pone no llega. Bueno, ¿cómo se manifiesta eso? ¿Cuánto se gasta? Tenemos un Estado que... Veamos nada más lo que es en Buenos Aires, donde usted está trabajando. ¿Cómo se llama? Senado. El Senado. Congreso, en realidad. El Congreso. ¿Cuánto personal hay ahí? Ya sea, vayamos a las provincias, vayamos a esto. ¿Qué se produce? Si decimos si hay 2.000 personas, 3.000, no sé cuántas hay, al menos saber que 2.000 personas llevan para sacar tantas leyes por mes. Algo que midan y que informen al pueblo cómo se hacen las cosas. Acá se pone, ¿dónde se gasta? No se sabe nunca nada. Entonces yo veo que cada vez se está viendo cómo nosotros
la gente que tiene las empresas o las organizaciones que sea, cómo hacemos para pagar un impuesto más chico, pero no se ve cuánto menos se gasta. Eso no figura, ese problema es el gasto. Entonces, esa plata que sobra por hacer mejor la eficiencia, se debería decir, en este año pusimos tantas cantidades de lámparas, por decir algo, ¿no? Tantas cantidades de lámparas que se hizo por el ahorro que hicimos acá. Hicimos eficiencia en esta parte, en esta parte. Teníamos tantos empleados, dicen, tenemos tantos empleados. ¿Por qué tienes tanto? ¿Cuánto tiene que ser? ¿Cuál es el análisis de trabajo que se hizo? ¿Hay algún análisis? Que me digan, acá hace falta tanto. ¿Cuánto tiempo lleva a hacer una actividad? O sea que el análisis de los métodos y los tiempos, como se está haciendo, tenemos ingenieros a patada acá, pero no se usa en eso. A los ingenieros, yo soy ingeniero. A los ingenieros, bueno, los desplazan, los celulares, ¿no? Pero si el problema está en eso, en la organización, y entonces las empresas se ponen que no me alcanza acá, tengo que ver y reducir esto. No puede ser. O sea, lo que hay que hacer es hacer la ingeniería en eso, pero en todo lo que es costo. Aquí el análisis de costo no figura. Gracias. Muchas gracias. Jorge, cerra Jorge si querés. Buenas noches, gracias por la invitación, Carmen. Yo no soy empresario, soy profesional, soy arquitecto también del área de la construcción. Y voy a hablar de un ejemplo concreto que es la Municipalidad de Córdoba, que la he sufrido desde dos puntos, como profesional de la construcción y como empleado municipal. Cuando yo empecé recibido, para empezar una obra, ¿qué es lo que había que traer? La previa y alguna cosa más. Hoy tenés que pasar por catastro, y todo eso es catastro, todo lo que se te ocurra, pero eso tenés que estar pillado y aforado y no sé cuántas cosas más. Ha habido una burocratización que llega al absurdo. Nos pasaba como empleados también. Pero el tema es la burocratización y el aumento del personal. En el área donde yo trabajaba siempre hubo históricamente 6, 7 directores. A partir de 2019 pasó a haber 17, 18. A eso multiplicarlo por 3 o 4 o 5 subdirectores. La planta política, que nadie tenía definida cuáles eran sus funciones, pero eran premios a la acta política, con el cautería, como quieras llamarla si quieres ser más directo. Y eso ni hablar de la cantidad de monotributistas. Y los monotributistas, recordemos que sus aportes jubilatorios van a la nación, pero los sueldos los paga la provincia y la municipalidad. Y lo que hablaban del gasto, una cosa es la inversión del Estado, ¿no es cierto?, los egresos en educación, en salud, etcétera, etcétera. Y otra cosa es el gasto. El gasto no tiene contra-beneficio. ¿Qué es lo que pongo yo en gasto? La propaganda. Digo propaganda, no publicidad, porque la publicidad de los actos de gobierno está establecido en la Constitución. Y la publicidad se hace a través del boletín oficial, no a través de los medios. ¿Cuánto sale de nuestros bolsillos en la multitud de radio, televisión, internet, etcétera, etcétera? Hace unos años me llegó un número que era escandaloso realmente, los gastos de propaganda. Y disculpe, voy a dar nombres: Radio Mitre, Cadena 3, Canal 12, Canal 8 y todo lo que se les ocurra en esta cosa que hay de la publicidad virtual y todo este mundo que hay de la informática. Escandaloso, y eso es gasto, no es publicidad. A mí me importa un cuerno saber si el intendente o el gobernador estuvieron supervisando los 10 metros de asfalto que hicieron de tal parte o la pintura de los puentes de no sé dónde. No es su función. Su función es gestionar. Muchas gracias, Jorge. Bueno.